Hola a todos, yo soy Emilio Giannacone, mi nombre artístico es Giannacone y acá les voy a mostrar el proyecto de Dancer, el tema que va a salir por Vision Serpent. Y yo todos los proyectos los arranco con el kick. Luego de hacer el kick sigo con el sub y es como la base de la canción, ¿no? O sea, porque ahí está la tonalidad, está el cuerpo, más en la música electrónica. Yo a veces suelo dedicar solamente unas horas en hacer bombos y asegurarme de que tengan el cuerpo necesario, la dinámica que quiero, y después ya lo uso para mis diferentes canciones. Simplemente hay que hacer bombos con la tonalidad que más quieras y después usarlos. Así que en este caso arranco con este bombo. Siempre acostumbro a mirar la respuesta en frecuencia que tienen los sonidos, como para poder hacer una combinación entre todo y que quede lleno el espectro de frecuencias. Acá, como pueden ver, trato de usar una especie de bombo que sea como redondo en la parte central y que tenga un buen transient de comienzo y un cuerpo homogéneo. Una vez que tengo eso, al tiempo lo subdivido a la mitad y en la otra pongo el sub. Entonces de esa manera tenemos bien repartido el sonido y no chocamos, no chocan uno con el otro. Acá veo el bombo acá, también puedo ver el sub. Trato de que estén a una altura pareja para que se sienta bien amplio el sonido. En este caso, bueno, este bombo ya lo tenía hecho, al sub también, pero esto lo suelo hacer con Operator, un sinte nativo de Ableton Live. Suelo crear una pista MIDI. En el que después ponemos una nota. Así. Buscamos el tono. Y después es muy simple, simplemente busco la onda, la sub 3, que genera 3 armónicos, que son los más importantes para mí, como para hacer la conjugación con el bombo. Y luego simplemente aplico un poco de distorsión o algo para agrandar darle un poco más de riqueza armónica al sub y no mucho más que eso. Sí que también le pongo un sidechain. Suelo usar este, me encanta, la verdad, es muy bueno para maniobrar. Y tiene también la función de enviarle el audio, por lo que podés ver el audio también del bombo, lo cual es muy útil para ver la fase también. Así que en ese sentido me encanta. Y no mucho más que eso, pero sí que a la zona grave suelo enfatizar muchísimo el sidechain. De hecho, otra cosa que hago mucho
es ver la fase que tienen ambos, ¿no? O sea, pues yo por un lado tengo el kick drum y por otro lado tengo el sub. Yo puedo unir las dos capas y ver cómo la combinación del final del bombo se combina con el principio del sub. De esa manera puedo ponerlo en fase, porque este sub podría estar mal, podría tener la fase al revés. Así. Entonces cuando la onda del kick del bombo baja, o cuando la onda del bombo sube, la onda del sub está bajando y eso se cancela. Entonces es mejor que estén alineados. Eso es para que no haya colisiones, no haya cancelaciones, enmascaramientos de frecuencias. Una vez que ya tengo listo eso, ya puedo proseguir con lo demás. Además, igual teniendo en cuenta de que no voy a... Esto lo hago al final de que ya proceso todo. O sea, cuando ya tengo definido el sonido de cada del sub y del bombo, ahí hago este análisis. Y luego de eso decidí hacerle un rolling bass, que lo debo tener por aquí. Acá está. Para sumarle. Es sutil. Es sutil, pero está ahí. Es muy simple. Este lo hice con Serum, con una onda sierra, y la mezclé con otra de las ondas básicas. No mucha complicación. El run lo pones siempre en el mismo ambos, así están alineados y el sonido no va cambiando con el tiempo. Ajusté un poco el envolvente. Y acá en el filtro también creo que metí el LFO para darle un poco de movimiento. Sí. Le mandamos el envolvente acá y también le mandamos el LFO 1 acá para que la perilla sube y baje un poquito. Sutil. Un poco de distorsión y no mucho más. Algo muy simple, el mono, el legato y nada más. Y bueno, y por ahí ya... Bueno, acá empezamos con el sinte que me encanta, que le da como la emoción al track. Este también lo hice con Serum. También, como verán, dupliqué la misma onda, solamente que a una le di muchas voices y a otra la hice mono, como para que mantenga el cuerpo, pero también que mantenga el sonido bien claro en mono. Y por otro lado este. Lo que pasa es que si nosotros dejáramos solo este, perderíamos claridad, perderíamos el sonido contundente. También un poco de distorsión en mono. Y no mucho más.
verán acá todavía se sigue escuchando este arpegio más que nada como ambiente.